Nunca imaginé que terminaría echando a toda mi familia de mi propia casa, pero cuando vi mis cosas tiradas en el pasillo y escuché a mi hermana decir que la habitación principal ya era suya, supe que no podía permitirlo. Y no me quedé de brazos cruzados. Contraataqué. Los eché a todos. Hasta el último. Todo comenzó un año atrás, cuando compré mi primera casa en la ciudad. Era un logro enorme para mí. Después de años de ahorrar y ascender como desarrollador de software, finalmente me hice de una propiedad propia, 3 habitaciones, jardín trasero, espacio para trabajar desde casa, nada ostentoso, pero perfecto. Mis padres, Olga y Ernesto, jubilados ambos y con pocos ingresos, vivían en un pequeño pueblo a 2 horas de distancia. Decidí invitarlos a vivir conmigo. No me pidieron nada, pero quise hacerlo por ellos. Me habían apoyado toda la vida, y ahora podía devolverles algo de lo mucho que hicieron por mí. Yo pagaba absolutamente todo, hipoteca, servicios, alimentos, y no me pesaba. Sentía que estaba haciendo lo correcto. Me instalé en la habitación principal, por supuesto, equipada con baño privado y vestidor. La segunda la convertí en mi oficina, indispensable porque trabajo desde casa la mayoría del tiempo. La tercera habitación quedó como cuarto de visitas. Durante varios meses, todo fue armonioso. Mis padres se adaptaron bien a la ciudad, y aunque no hacían mucho en casa, al menos no molestaban. Hasta que una mañana, durante el desayuno, mi madre dijo algo que me dejó frío. Tu hermana Renata y su esposo Mauricio están pensando en mudarse a la ciudad, comentó casualmente mientras untaba mantequilla en su pan. Ella está embarazada, sabes, y han tenido problemas últimamente. Podrían quedarse aquí por un tiempo. No entendí si era un anuncio o una pregunta. Respondí con un diplomático ya veremos, pero mi instinto me dijo que algo no estaba bien. No pasaron ni 3 días cuando llegué del supermercado y encontré a Renata y Mauricio en la sala, con 3 maletas, una caja de pañales y una actitud de quien piensa quedarse mucho tiempo. Mi madre sonreía, como si acabara de adoptar un perrito. Nadie me había pedido permiso. Nadie se molestó en preguntarme. Los días siguientes fueron una pesadilla envuelta en sonrisas hipócritas. Mauricio, con su aire condescendiente, empezó a lanzar comentarios pasivo-agresivos. Esta casa es muy grande para una sola persona, seguro te cuesta mantenerla, el bebé necesitará espacio. Cada frase era una insinuación disfrazada de preocupación. Yo aguantaba, por respeto, pero por dentro, hervía. Entonces llegó el colmo. Una noche, mientras cenábamos, Renata soltó la bomba. Estábamos pensando, la habitación principal sería mejor para nosotros. El bebé necesita su espacio. Tiene baño privado, y el vestidor vendría muy bien para las cosas del bebé, añadió Mauricio como si nada. Me tomó unos segundos reaccionar. Me quedé mirándolos, tratando de entender si estaban bromeando. No lo estaban. ¿Disculpen? Pregunté, aún incrédulo. ¿Mi habitación? Renata asintió como si fuera lo más lógico del mundo. Sí, tienes tu oficina, podrías dormir ahí por un tiempo. No sería tan complicado. Me quedé callado. Respiré hondo. Contuve mi rabia. Y respondí con firmeza. No. Esa es mi habitación. Yo pago todo aquí. Ustedes pueden usar la habitación de visitas o buscar otro lugar. Mauricio frunció el ceño como si le hubiera dicho algo ofensivo. Renata solo desvió la mirada. Sentí que el ambiente se llenaba de tensión, como si todos estuvieran esperando que se diera. Pero no lo hice. Desde entonces, el ambiente se volvió más denso. Noté cómo poco a poco se apropiaban de la casa, zapatos tirados en la sala, revistas sobre maternidad por todas partes, una mecedora en el pasillo. Y luego, sucedió lo impensable. Una tarde, volví del trabajo presencial, rara ocasión, y encontré mis cosas en el pasillo, ropa, libros, incluso mi silla de oficina. Entré a la habitación principal y ahí estaba Renata, doblando mis camisas como si fueran suyas. Mi escritorio, arrinconado. Mis cuadros, envueltos en papel burbuja. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, la voz temblándome de rabia contenida. Renata no se inmutó. Mamá dijo que ya podíamos mudarnos aquí. El bebé viene en camino, necesitamos comodidad. No podía creerlo. Le recordé que había sido claro, esa habitación no estaba disponible. Ella cruzó los brazos. La otra es muy pequeña. No nos cabe nada. Pues entonces búscate otro lugar. Pero esta habitación no es tuya, le dije, cada palabra cargada de furia. En ese instante, entró Mauricio. Se cruzó de brazos y soltó con arrogancia. Vamos, hermano. No tienes que ponerte así. Somos familia. Familia,
Repetí en mi mente con asco. Esa palabra usada como escudo para justificar el abuso, para disfrazar la manipulación. Familia o no, esta casa es mía. Y si no sacan sus cosas de mi cuarto, lo haré yo mismo. Y lo hice. Salí, tomé sus maletas, y empecé a apilarlas en el pasillo. Renata gritaba, Mauricio protestaba, pero no me detuve. Era mi casa, mi vida, mi límite. Entonces llegó mi madre. Al ver el caos, quiso intervenir. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, escandalizada. Pregúntales, le respondí. Creen que pueden adueñarse de mi habitación sin mi permiso. Ella intentó suavizar la situación, pero no hubo caso. Renata está embarazada. ¿Podría ceder un poco? ¿Ceder? ¿Mi habitación? ¿Después de todo lo que pago? No, no más. Miré a todos, uno por uno. Y lo dejé claro. Si quieren quedarse, respeten mis reglas. Si no, pueden irse. Todos. Y así terminó la armonía. O lo que alguna vez lo fue. Después de aquella noche, la casa se transformó en un campo de batalla silencioso. Nadie decía nada, pero el ambiente era tan denso que parecía que podías cortarlo con un cuchillo. Mauricio ya no me dirigía la palabra. Renata me miraba como si yo fuera el monstruo que había arruinado su cuento de hadas. Mi madre, en cambio, se volvió la diplomática de la casa, lanzando indirectas cargadas de culpa cada vez que podía. Quizá podrías comer con nosotros esta noche. A Renata le haría bien verte más involucrado, decía, como si yo fuera un huésped rencoroso en mi propia casa. Yo ignoraba cada comentario. Cerraba mi habitación con llave cada vez que salía, y lo mismo hacía con la oficina. Había perdido la confianza. Me sentía como un extraño, invadido, traicionado, en mi propio hogar. Mi padre, como siempre, no decía nada. Caminaba en silencio por los pasillos, escondiéndose detrás del periódico o fingiendo estar dormido en el sofá. Siempre había sido así. Neutral. Cobarde. Intentaba seguir con mi vida, mantenerme enfocado en el trabajo, pero era casi imposible. El ruido, la incomodidad, la tensión. Todo se acumulaba como una bomba a punto de estallar. Hasta que estalló. Una mañana cualquiera, revisando mi celular mientras tomaba café en la cocina, recibí una notificación del banco. Alguien había intentado acceder a mi cuenta. Fallaron, pero el simple hecho de que lo intentaran me hizo entrar en pánico. Corrí a revisar mis dispositivos, cambié contraseñas, activé autenticaciones. Pero algo dentro de mí ya sospechaba. Fui directo a la cocina, donde estaban Renata y Mauricio, desayunando como si todo fuera normal. ¿Intentaron meterse en mi cuenta bancaria?, pregunté, directo, sin rodeos. Renata alzó las cejas como si no entendiera. Mauricio, en cambio, bajó la mirada por una fracción de segundo. Ahí lo supe. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Mi tono ya no era solo molesto, era furioso. Mauricio se defendió torpemente. Solo queríamos ver si podíamos ajustar algunas cosas. Ya que estamos viviendo aquí y compartiendo gastos. Me reí. Una carcajada seca, sin rastro de humor. ¿Compartiendo gastos? Yo pago todo. Y ustedes no han puesto un solo centavo. Ni uno. Renata intentó calmarme, pero ya era demasiado tarde. Se acabó. Recoge tus cosas. Ahora. ¿Qué? Renata estaba incrédula. No puedes echarnos así. Claro que puedo. Esta es mi casa. Y no voy a tolerar que intenten meterse en mis finanzas. Tienen una hora. O llamo a la policía. Mi madre apareció justo en ese momento, atraída por los gritos. Entró al comedor, alarmada. ¿Qué pasa aquí ahora? Tu hija y tu yerno intentaron hackear mi cuenta del banco. Le solté sin anestesia. Y los voy a sacar hoy mismo. Ella trató de convencerme. Usó cada recurso emocional que tenía, la paternidad inminente de Renata, los años de sacrificios, los valores familiares. Pero no funcionó. Ya no tenía paciencia. Ya no me quedaba compasión. Solo tenía una certeza, tenía que recuperar mi vida. Mientras ellos discutían y lloraban, yo llamé a una empresa de mudanzas. Pagado por mí, por supuesto. Pedí que vinieran de inmediato a recoger las pertenencias de Renata y Mauricio. En menos de una hora, el camión estaba en la puerta. Todo fue embalado y sacado. Mi madre gritó. Mi padre observó. Renata maldijo. Mauricio me llamó desalmado. No respondía nada. Cuando el camión arrancó, con mis huéspedes adentro, cerré la puerta. Silencio. Puro y bendito silencio. Me senté en el sofá, agotado pero en paz. Por primera vez en semanas,
Podía respirar. Pero esa paz era solo superficial. Dentro de mí ardía una mezcla de tristeza, decepción y una furia acumulada que no pensaba dejar pasar. Me dije que esto no iba a quedar así. Durante los días siguientes, rechacé todos los intentos de reconciliación de mi madre. Me enviaba mensajes largos, algunos culpándome, otros implorando. No contesté ninguno. Decidí cortar todo lazo financiero con ellos. Cancelé tarjetas adicionales que tenía a su nombre. Saqué el dinero restante de las cuentas conjuntas. No más ayudas, no más transferencias, no más indulgencias. Luego fue el turno de Renata y Mauricio. Sabía que ella vivía por las apariencias. Sus redes sociales eran un catálogo falso de una vida que no tenía. Cenas elegantes, paseos, regalos, amor incondicional. Sabía, también, que Mauricio tenía deudas por todos lados. Así que lancé mi siguiente movimiento. Usando un perfil anónimo, comencé a divulgar lo que sabía. Sin mencionar nombres. Claro. Solo historias, datos, pistas. Lo suficiente para que la gente cercana atara cabos. El círculo social de Renata empezó a hacer preguntas. Las fotos perfectas ya no parecían tan creíbles. Comentarios incómodos comenzaron a inundar sus publicaciones. Poco después, Mauricio desapareció de las redes. Me enteré por un primo que Renata y él discutían todo el día. La madre de Mauricio se enteró de las deudas que él había escondido y rompió toda relación con ellos. Todo se desmoronaba. Mientras tanto, mis padres luchaban con sus propios problemas. Habían decidido vender la casa familiar para cubrir deudas y asegurarse una jubilación tranquila. Era una jugada arriesgada, pero yo decidí hacerla más difícil. Le pedí a un amigo, corredor de bienes raíces, que hiciera una oferta falsa, atractiva, pero un poco por debajo del valor real. Mis padres la aceptaron rápido. Y cuando estaban a punto de firmar, mi amigo retiró la oferta. Así, descartaron otras posibilidades, y se quedaron sin compradores. Entraron en pánico. Las cuentas no cerraban, los pagos no llegaban, la angustia los consumía. Y yo solo miraba desde lejos. No me enorgullece haber llegado a ese punto, pero la verdad es que ya no me quedaba espacio para la compasión. Mi familia había cruzado todos los límites posibles, y si algo me enseñó esta experiencia fue que uno no puede permitir que lo pisoteen solo porque los agresores llevan tu mismo apellido. Durante semanas, el silencio en mi casa fue tan profundo que parecía una cápsula en otro universo. Y lo agradecí. Cada mañana me despertaba sin sobresaltos, sin zapatos tirados, sin gritos o susurros de conspiraciones en la cocina, sin miedo de que me hubieran vuelto a tocar mis cosas mientras dormía. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Un día, escuché que alguien tocaba con insistencia la puerta. Miré por la mirilla, y ahí estaba mi madre, llorando, despeinada, agitada. Abrí por impulso. Antes de que dijera algo, me soltó. Nos rechazaron otra vez. No pudimos vender la casa. El banco va a embargarla en menos de un mes. Me quedé en silencio. Por dentro, no sentí alegría. Sentí justicia. ¿Y qué se supone que haga yo con eso? Pregunté, sin rodeos. Necesitamos ayuda. No tenemos a dónde ir. Tu hermana ya no está con Mauricio. Se separaron. Todo se vino abajo, decía entre lágrimas. Yo la miré con serenidad. Te lo advertí. Les pedí respeto. Les pedí límites. Ustedes los cruzaron sin pensar en mí. Ahora asuman las consecuencias. Pero somos tu familia, rogó. ¿Vas a darnos la espalda? Tú me diste la espalda cuando apoyaste que me quitaran mi habitación. Cuando defendiste sus abusos. Cerraste los ojos cuando te necesitaba. No esperes ahora que yo los abrace como si nada hubiera pasado. Ella trató de abrazarme. Me aparté. Cerré la puerta lentamente. No dije adiós. Y no volví a abrirle. Días después me enteré de que Renata se había mudado de nuevo con mis padres. Vivían en un pequeño departamento en las afueras, en condiciones bastante modestas. No sé qué fue de Mauricio. Dicen que desapareció tras la separación, hundido en sus propias deudas y mentiras. El resto de la familia comenzó a murmurar. Algunos me llamaban cruel, desalmado, egoísta. Otros, en privado, me daban la razón. Sabían de años atrás que mi familia tenía una larga historia de chantaje emocional, manipulación y favoritismos. Solo que nadie antes se había atrevido a enfrentarlos. Yo fui el primero. Y pagué el precio, aislamiento. Pero también gané algo mucho más valioso, libertad. Poco después, me concentré en mi carrera como nunca. Apliqué para nuevos puestos,
Me certifiqué en áreas que llevaba tiempo postergando, y en menos de 8 meses obtuve una oferta en una empresa internacional con sede en otro estado. La acepté sin pensarlo. Vendí la casa, esta vez y a un comprador legítimo, y me mudé a un nuevo lugar donde nadie sabía mi historia, donde nadie me conocía por lo que aguanté, sino por lo que sabía hacer. Y entonces entendí algo: uno puede nacer dentro de una familia, pero eso no significa que tenga que morir cargando sus errores. Cada vez que alguien me pregunta por qué no hablo con mis padres o con mi hermana, les digo que es una historia larga. Algunos insisten, otros no. Pero todos notan algo en mi voz cuando la cuento: determinación. No odio a mi familia. No deseo su desgracia. Pero tampoco permitiré que me hundan con ellos. Los ayudé. Les di más de lo que podía. Y cuando intentaron arrebatarme incluso lo poco que era mío, respondí como debía. ¿Venganza? Tal vez. ¿Justicia? Sin duda. Me aseguré de cortar todos los lazos. Cerré cuentas conjuntas, anulé autorizaciones, eliminé nombres de seguros y testamentos. Cambié contraseñas. Hice lo que debía hacer desde el principio: protegerme. Desde entonces, duermo tranquilo. Respiro tranquilo. Y vivo con la certeza de que nadie, absolutamente nadie, volverá a cruzar los límites que yo establezca. La última vez que escuché algo de mi madre fue a través de una tía lejana. Me dijo que estaba enferma, que necesitaba medicamentos caros, y que pensaban organizar una colecta familiar. No respondí, porque si algo aprendí de esta historia, es que la compasión mal dirigida solo alimenta a los abusadores. No es mi responsabilidad salvarlos. Y menos ahora. Pasaron los años. Hoy vivo en otra ciudad, tengo un nuevo grupo de amigos, una rutina que me gusta, y un trabajo que me permite crecer sin límites. He reconstruido mi vida desde cero, sin tener que mirar por encima del hombro cada vez que dejo mi computadora encendida, sin preocuparme de que alguien irrumpa en mi espacio con una sonrisa hipócrita y el argumento de que es por el bien de la familia. A veces, cuando llueve, me siento junto a la ventana con una taza de café caliente. Pienso en todo lo que pasó y me doy cuenta de que la mayor lección no fue sobre traición ni venganza. Fue sobre dignidad. Sobre cuánto estás dispuesto a aguantar antes de decir hasta aquí. Mi historia no es única. Sé que allá afuera hay muchas personas que han pasado por algo similar, que han permitido demasiado, que han callado demasiado, solo porque así son las familias. Pero déjame decirte algo: nadie, y repito, nadie, tiene derecho a apropiarse de tu espacio, tu paz, o tu esfuerzo solo porque comparten tu sangre. Durante mucho tiempo sentí culpa. Me preguntaba si fui demasiado duro, si debía haber cedido, aunque fuera un poco. Pero luego recordaba aquellas palabras que Mauricio me dijo aquella vez en la cocina: no tienes por qué ponerte así, somos familia. Y me hervía la sangre. Ser familia no es una excusa. No es una carta blanca para atropellar tus límites. No lo es. Hoy, Renata sigue viviendo con mis padres. Nunca se reconciliaron conmigo. Me bloquearon de todos lados. Bueno, en realidad yo lo hice primero. Pero aunque pudiera contactarlos, no lo haría. Cada uno tomó decisiones. Cada uno construyó una narrativa donde yo soy el villano. El hijo que se volvió egoísta. El hermano que los traicionó. El que se volvió exitoso y olvidó sus raíces. Lo que no cuentan es que ese villano fue quien les dio un hogar, quien pagó sus cuentas, quien les ofreció comodidad cuando ellos no tenían nada. Y lo que hicieron con esa generosidad fue intentar convertirlo en un huésped dentro de su propia casa. No sé si algún día cambiarán su visión. No me importa. Lo que importa es que yo tengo la mía. Clara. Con cada detalle grabado en mi memoria como un tatuaje invisible. A veces, mi madre intenta contactarme por correos que llegan a la carpeta de spam. Frases como "solo quiero que sepas que te amo", o "cuando seas padre lo entenderás". Y sí, tal vez algún día lo entienda. Pero si llego a tener hijos, también les enseñaré algo muy diferente, que ni siquiera la familia está por encima del respeto. Y si ellos enfrentan alguna vez una situación como la que yo viví, quiero que recuerden que no tienen que cargar con el mundo para ser considerados buenos. Que está bien decir no. Que está bien poner límites. Que está bien marcharse cuando los demás no respetan lo que has construido. Mi historia no tiene un final de película donde todos se reconcilian y se abrazan bajo la lluvia. No. Es un final real. Humano. En el que aprendí a soltar. A seguir. A crecer solo, sí, pero con la frente en alto. ¿Me arrepiento de algo? Solo de no haberlo hecho antes. Durante años, me enseñaron que el amor familiar implicaba sacrificio. Que debías dejar que otros ocuparan tus espacios si lo necesitaban. Que debías dar sin esperar nada. Pero no es así.
El verdadero amor familiar se basa en respeto, en cuidado mutuo, en límites claros. Y si esos no existen, entonces eso no es familia. Es abuso disfrazado. Hoy tengo una nueva casa. Es más pequeña, pero más mía que cualquier otra. Cada objeto está en su lugar. Cada pared tiene mi historia. Cada habitación huele a libertad. Nadie me dice qué hacer. Nadie me reclama lo que no ha dado. Nadie entra sin permiso. Y eso, después de todo lo vivido, es lo más valioso que tengo. Dicen que el hogar está donde está el corazón. Yo digo que el hogar está donde no tienes que explicar constantemente por qué mereces estar ahí. Y esta vez, ese lugar es solo mío.